Ahora sí se ve. Creo que no. Ayer igual al principio no se veía y has hecho algo y después ya se empezó a ver. No he hecho nada, solo me salí en el mismo punto. Ya. Ahora sí se ve, doctor. Hablando. Ahí Creo dice. que Sí se ve, doctora, pero no está en pantalla completa. ahí aquí aparece en pantalla completa. A ver. Ya. Aquí abajo dice que Ya, pero no cambia aquí ahora. El- Ahora sí cambia. si lo sales luego les ver. No sé si se puede ver. Respondan. Sí se ve, doctora. Ya, El video porque estoy aquí. No, ya. no puedo ocultar el Ya. Voy a continuar entonces. Eh, bueno, el medio interno, eh, es decir, el líquido extracelular, se va a mantener en, en condiciones constantes. Bueno, va a ser el principal regulador de concentraciones tanto de oxígeno, de dióxido de carbono y también de los nutrientes, tales como la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos. También va a mantener en equilibrio la eliminación de desechos, como la urea, por ejemplo. Y también tiene que mantener en el equilibrio la concentración de los iones. Además, va a ser el encargado de mantener el pH dentro de rango. Y bueno, cuando hay algún tipo de cambio o desequilibrio, estas se pueden compensar mediante algunos procesos de tipo homeostáticos que van a ayudar para volver a mantener el equilibrio en todas. ¿Cuáles van a ser los sistemas reguladores de la homeostasis o del equilibrio que necesitamos de todas las variables dentro de nuestro cuerpo? Van a ser diferentes sistemas, como el sistema tegumentario que va a involucrar a la piel. La piel, como bien sabemos, es el primer órgano protector de nuestro cuerpo. También el sistema renal. El sistema renal va a ser el principal encargado de eliminar desechos del organismo. El sistema digestivo, que va a ser encargado de transferir sustancias hacia el torrente sanguíneo. El sistema circulatorio, que va a funcionar como transporte de diferentes materiales y también de todo este líquido que
que va a ser el medio interno. El sistema nervioso y el sistema endocrino, que van a ser los principales, en este caso, reguladores del medio interno. Van a actuar de manera conjunta, uno enviando, bueno, recibiendo estímulos y enviando respuestas, y el sistema endocrino por medio de sustancias químicas como son las hormonas, que en este caso van a servir de mensajeros. Y el sistema respiratorio, que se va a encargar principalmente del intercambio gaseoso, es decir, del oxígeno, de la captación de oxígeno y del desecho de dióxido de carbono. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, para mantener en equilibrio a una célula, pues vamos a tener que tomar en cuenta muchas variables como son el pH, la temperatura, la cantidad de glucosa que tenemos en el cuerpo, también la cantidad de iones y la cantidad de líquido, obviamente. Bueno, dentro de la homeostasis vamos a poder citar algunos ejemplos, como la regulación de la glucosa sanguínea, por ejemplo. ¿Qué órganos van a estar involucrados dentro de esta? Pues el páncreas, el hígado, también las glándulas suprarrenales y la hipófisis. Dentro de la temperatura corporal y la regulación de esta, pues va a tener un papel importante el hipotálamo. Y dentro de la regulación respiratoria, obviamente, aparte de los pulmones, va a estar también el bulbo raquídeo. Dentro de la concentración de los iones y líquidos tenemos a los riñones. Bien, hablando de estímulos y de respuestas, nuestro cuerpo, para conseguir esa homeostasis o ese equilibrio dentro de todas las variables que les he mencionado, pues va a valerse de un circuito de retroalimentación. Este va a iniciar principalmente con un estímulo que va a ser percibido por un sensor o por un receptor en este caso. Este estímulo va a viajar por las vías aferentes hacia un centro donde va a llegar esta información o este estímulo, y que después va a originar una respuesta determinada que va a ir por una vía eferente hacia un efector, es decir, que va a manifestar una respuesta ante el estímulo. Bueno, dentro de este circuito de retroalimentación vamos a poder mencionar dos tipos. Una que va a ser la retroalimentación negativa y una que va a ser la retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva, ¿en qué va a consistir? Bueno, la retroalimentación positiva se va a percibir mediante un estímulo que nos va a dar una respuesta de la misma naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a citar un ejemplo. Una retroalimentación positiva fisiológica que se puede ver de manera normal en el cuerpo humano es la lactancia. Cuando un bebé recién nacido estimula con la succión a la mama de la madre, pues esta va a producir mayor cantidad de leche. Entonces, esta va a ser considerada una retroalimentación positiva, porque la respuesta va a seguir siendo la misma y también va a ir acrecentándose en mayor amplitud, por así decirlo.
Tenemos igual la retroalimentación negativa o feedback. La retroalimentación negativa va a ser todo lo contrario, pues va a haber a un estímulo determinado una respuesta que va a causar disminución en el efecto que está viendo en ese momento. Un ejemplo de lo que estoy tratando de decir sería la regulación de azúcar en la sangre. ¿Qué es lo que sucede cuando la glucosa va a empezar a elevarse dentro del cuerpo? Van a actuar, va a actuar, por ejemplo, la insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? Pues va a empezar a regular la cantidad elevada de la glucosa en la sangre. Bien, entonces ese sería un ejemplo de lo que es retroalimentación negativa o feedback. Bueno, entonces repitiendo, vamos a tener un ciclo que va a ser un estímulo percibido por un receptor que va a ser llevado por una vía aferente a un centro integrador y va a resultar de esto una respuesta que va a viajar por una vía eferente hacia una célula efectora. Sí. Bueno, vamos a citar un poquito acerca del contenido del líquido extracelular y del líquido intracelular y de sus diferencias. El líquido extracelular va a ser el que va a contener grandes cantidades de iones, tanto como sodio, cloro y también bicarbonato. Además, va a tener nutrientes como el oxígeno, también la glucosa, ácidos grasos, como habíamos mencionado antes, colesterol y también aminoácidos. Y va a presentar dióxido de carbono para que se pueda eliminar por medio de los pulmones y también va a contener otros productos que van a ser eliminados por el riñón, como por ejemplo la urea. El líquido intracelular va a contener gran cantidad de iones también, pero va a ser abundante en potasio, magnesio y también fosfato. Y va a eliminar hacia el líquido extracelular el dióxido de carbono y también los productos de metabolismo de la célula. Todo lo que a la célula no le sirva va a ser eliminado hacia el líquido extracelular para que después pueda ser eliminado o por el riñón o por el pulmón. Bueno, por la regulación neuroendocrina de la homeostasis, pues vamos a poder ver que las neuronas van a efectuar ese trabajo de percepción del estímulo y respuesta por neurotransmisores. Los neurotransmisores van a ser generalmente proteínas que van a pasar de neurona a neurona para generar una respuesta determinada ante un estímulo. Y bueno, el sistema endocrino, que por las glándulas más que todo, va a poder regular este conjunto estímulo-respuesta por medio de las hormonas. Bueno, bueno, recalcando un poco más acerca de lo que es la diferencia entre de qué tipo va a actuar el sistema nervioso y el sistema endocrino,
pues vamos a citar la forma en la que se transmite la información en el sistema nervioso va a ser por la secreción de neurotransmisores y en el caso del sistema endocrino por la secreción hormonal. El medio de propagación de la información que va a recibir el sistema nervioso, pues va a tener lugar dentro de los axones y también en los axones terminales. En cambio, en el sistema endocrino, pues va a ser por medio de la sangre generalmente. En cuanto a la rapidez en la que va a llegar la información para generar una respuesta determinada, en el sistema nervioso va a ser en cuestión de milisegundos y en el sistema endocrino va a ser en cuestión de segundos. En cuanto a la concentración de la molécula que va a transmitir la información, en el caso de las proteínas o neurotransmisores, van a alcanzar una concentración alta en lo que es la sinapsis. Y en el caso del sistema endocrino, pues las hormonas van a estar diluidas en la sangre y van a ser un poco, va a ser un poco más disperso su concentración, menor que en el sistema nervioso. Y en cuanto a al efecto que va a tener de respuesta, en el sistema nervioso va a ser de corta duración y en el sistema endocrino va a tener más duración. Bueno, ¿cuáles van a ser las células donde más respuesta vamos a poder observar dentro de las principales variables que va a tener que mantenerse dentro del rango en el cuerpo? Se va a poder manifestar principalmente en el músculo y también en las glándulas. Debemos tomar en cuenta de que la mayoría de la mayoría de las células de nuestro cuerpo van a actuar como células efectoras, es decir, que siempre van a tener una respuesta para un estímulo determinado. Principalmente, como les había dicho, vamos a tener mayor reacción o mayor respuesta en las células musculares y también en las glándulas. Mm, ya. Bien. Hablando un poquito acerca del sistema endocrino y de cómo va a regular la homeostasis, liberando las hormonas, van a llegar a las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas, ¿qué función van a cumplir dentro de nuestro cuerpo? El secretar hormonas dentro de cada sistema que puedan cumplir una determinada función. Algunos ejemplos de las funciones hormonales que van a estar regulados por estas glándulas endocrinas, vamos a citar algunas, como por ejemplo la oxitocina que va a actuar dentro del músculo uterino y que van a poder regular contracciones uterinas, también que van a servir para la inyección de leche, como anteriormente les había mencionado el ejemplo, y también vamos a tener otro tipo de hormonas como la FSH, que va a ayudar al crecimiento de los folículos en los ovarios y también va a colaborar en en la espermatogénesis, perdón. También tenemos a la prolactina, por ejemplo, que va a ayudar a esa retroalimentación positiva en las glándulas mamarias para la producción de leche.
Bueno, y hablando sobre el sistema nervioso, pues vamos a tener un centro regulador muy importante dentro de este, que es la hipófisis. La hipófisis se va a dividir en dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior va a secretar diferentes tipos de hormonas, como por ejemplo la adrenocorticotropa, que se va a secretar en la corteza suprarrenal. Esta va a ayudar a las glándulas suprarrenales a que secreten hormonas esteroideas. También la hormona somatotropa, que va a actuar de manera general porque va a ayudar a regular el metabolismo dentro del cuerpo. La prolactina, que anteriormente ya les había mencionado también, que va a estimular a las glándulas mamarias. Y en el lóbulo posterior vamos a poder encontrar a la oxitocina, que como ya les había mencionado, va a regular funciones dentro del útero y también dentro de las glándulas mamarias, y también la hormona antidiurética, que va a actuar dentro de los riñones. Esta hormona, ¿para qué va a servir? Para favorecer la reabsorción de agua dentro del riñón y que la orina salga más concentrada. Bueno, eso es todo, doctor. Buenas noches. De los presentes, ¿alguna consulta? Residentes. Bueno, entonces vamos a preguntar. Doctora Liz, ¿qué había sido medio interno? Este líquido, doctor, que rodea todo las células, un equilibrio entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Ya, doctora Soledad, ¿qué es medio interno? Doctor, buenas noches. Es medio interno, es el líquido perdón, el equilibrio que existe entre los diferentes compartimentos del cuerpo, doctor. Compartimentos que. Eh, Compartimento intravascular, extravascular y intracelular, intersticial. Ya, en realidad es un conjunto de compartimentos líquidos separados por una membrana. Es el concepto de medio interno. ¿A ver? Sí. ¿Sí? ¿Y en qué momento se ha hablado de eso? Yo no he escuchado. Han hablado de oxitocina. Pues cosas que no sé de dónde sacaron esta bibliografía. ¿Nos podrías mostrar la bibliografía? Ahí me interesa aquí en este tema que sepan metabolismo de agua, conceptos de molaridad, osmosis, diferencia tonicidad, osmolaridad, líquidos de deposición en balance hidrosalino, hidroelectrolítico. Yo no he escuchado nada de eso. Sí, doctor, no sabían que mm,
bibliografía basal, solo El otro día se ha aclarado eso, ¿no? Tienes un R superior al que le tendrías que haber mostrado tus diapositivas o en su caso enviármela a mí, ¿no? Sí, me ha ayudado un poco la doctora Soledad, me ha dado una bibliografía, pero no he podido encontrar el libro. Por eso yo te voy a preguntar preguntas que sí tienes que saber en este tema. ¿Cuál es el concepto de osmolaridad? ¿Cuál es el concepto de osmolaridad? ¿Y qué es tonicidad? Bueno, la osmolaridad plasmática es la concentración de moléculas dentro de un líquido determinado. Concepto de osmolaridad. El número de, el número de partículas activas dentro de un... Si estás leyendo, no sirve, ¿no? O sea, pues yo me doy cuenta, a mí no me va a engañar, ¿no? ¿Cómo es la distribución de una solución fisiológica cuando administras 1 litro de solución fisiológica? Bueno, la mayor cantidad de solución va hacia el líquido extracelular. ¿Cuánto? ¿Cómo es la distribución de agua corporal total en el organismo? Porque por ahí tienes que partir, ¿no? La mayor cantidad de agua corporal está en el espacio intracelular. ¿Cuánto en porcentajes o en tercios? 2/3, el 40%. 2/3, ¿dónde? En el espacio intravascular. Mal, no es así. ¿Cómo se hace un balance hídrico? Ingresos, vía oral, agua metabólica y vía parenteral. Eso en ingresos y en egresos, diuresis, catarsis y pérdidas insensibles. ¿Es así, doctora Soledad? Doctor,